Hola, buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a estos diálogos. La última sesión son los diálogos MedDialogues más 2030 y el Instituto Europeo de la Mediterránea, junto con la Oficina de Barcelona del Club de Roma y la Fundación La Caixa, han organizado durante estos últimos meses un ciclo de 6 conferencias, estos MedDialogues Plus 2030, que han tenido lugar entre mayo y noviembre de 2021. Y el título del ciclo, Un Mediterráneo más resiliente. Hay varios actores de todos los extremos del Mediterráneo, representantes de instituciones internacionales, de la sociedad, líderes de la sociedad civil, que han debatido sobre la implementación actual de objetivos climáticos y medioambientales en la región del Mediterráneo bajo el alcance de la Agenda 2030. La crisis y la emergencia climática mundial afecta específicamente a la cuenca del Mediterráneo. El Mediterráneo es ahora mismo uno de los principales puntos calientes del cambio climático en el mundo. La región se está calentando un 20% más que la media global y el aumento del nivel del mar puede exceder los 20 centímetros hacia final del milenio si se van reduciendo considerablemente las tasas de precipitaciones. Estos fenómenos, junto con otros motores de la degradación medioambiental del Mediterráneo, como la contaminación y el cambio del uso del terreno, suponen retos significativos para los sistemas marinos y terrestres y también para el bienestar humano en ambos lados, en ambas orillas del Mediterráneo, especialmente si pensamos en la seguridad del agua para las generaciones futuras. Tenemos que actuar ahora a distintos niveles, los políticos, la sociedad civil y los ciudadanos, los think tanks, las organizaciones internacionales, etcétera, para lograr una implementación de objetivos relacionados con el clima bajo la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Green Deal de la Unión Europea para garantizar la neutralidad climática para 2050. Específicamente, los 6 diálogos MED nos han proporcionado la posibilidad de evaluar los retos de implementación y oportunidades relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible que buscan construir una resiliencia climática en el Mediterráneo a través de acción climática, provisión de energías limpias, gestión sostenible del agua, conservación y protección de los ecosistemas marinos y terrestres y promoción de la economía verde y azul. Estos diálogos, que abarcan 17 ODS desde la perspectiva de varios sectores, han versado sobre cómo podemos progresar en su consecución. Especialmente el primer diálogo del ciclo se concibió como una sesión introductoria para poner el escenario de lo siguiente sobre el cambio climático del Mediterráneo en línea con el primer informe de evaluación del Mediterráneo preparado por una red independiente de expertos del Mediterráneo desde el punto de vista del cambio climático y del medio ambiente. El segundo diálogo abordó el escenario actual para la transición energética en la cuenca del Mediterráneo, que es el tema más urgente para mitigar el cambio climático. Exploró oportunidades relacionadas con la energía renovable, la eficiencia energética, a la vez que se abordaban los cambios potenciales en su implementación. En la tercera, cuarta y quinta sesión se centraron en las respuestas que contribuirán a abordar los retos medioambientales y a promover el desarrollo sostenible en la región, especialmente a través del activismo joven, la diplomacia climática y el papel de las ciudades en todas estas sesiones. Y esta última sesión de hoy de estos MedDialogues aborda la economía azul sostenible, identificando sectores prometedores, además de subrayando las oportunidades que tenemos por delante
para transicionar hacia una producción y consumo sostenibles, modelos económicos sostenibles, con el objetivo de reconciliar la adaptación climática y la protección del medio ambiente con la prosperidad económica en el Mediterráneo. Hemos aprendido distintas lecciones durante los Med Dialogues Plus 2030. En primer lugar, la necesidad de interconectar varios objetivos de desarrollo sostenible en el diseño y la implementación de políticas públicas para avanzar hacia la implementación de la Agenda 2030 y para lograr una región del Mediterráneo próspera y neutra desde el punto de vista climático, con agendas sostenibles, verdes y azules que tienen que tocar múltiples sectores, especialmente aquellos relacionados con la producción energética, el consumo energético, el hogar, la industria, la protección de la tierra, igual, tal como se explicó en las sesiones correspondientes. La segunda conclusión sería la necesidad de proporcionar plataformas y bases de debate con los decisores y las ciudades para poder responder a las preocupaciones de los ciudadanos y para poder explicar mejor los retos de la implementación de la Agenda 2030 y para reflexionar sobre cómo la transición verde y sostenible afectará directamente sus vidas. La tercera conclusión es que las organizaciones de juventud y sociedad civil necesitan una esfera de competencia y capacidad y tienen un papel crucial en la acción climática. Hoy es el final, esta sesión es el final de esta primera edición de los Med Dialogues, del ciclo Med Dialogues, y desde el Instituto Europeo de la Mediterránea quiero expresar el firme compromiso de seguir trabajando en colaboración con la Fundación La Caixa y la Oficina de Barcelona del Club de Roma en futuras ediciones de estos Med Dialogues. Espero que podamos volver a organizar este ciclo el año que viene, pero en formato presencial en Barcelona, en el Palau Macaya, si la situación de la COVID-19 así lo permite. Por lo tanto, quiero dar las gracias a la Fundación La Caixa y a la Oficina de Barcelona del Club de Roma por su colaboración. Quisiera, por supuesto, darle las gracias a todos los colegas que han estado participando y especialmente quisiera mencionar el trabajo de los compañeros del Instituto Europeo de la Mediterránea y el Departamento de Integración y Desarrollo Sostenible. Finalmente, gracias a todos los asistentes que nos han seguido durante estos últimos 6 meses. Y debo añadir que si quieren volver a visitar los contenidos, los vídeos de los 6 diálogos permanecerán disponibles en el Instituto Europeo de la Mediterránea, la página web del IEMED. Así que muchas gracias por su atención y ahora estaré encantado de pasar la palabra a la doctora Ranfela Manfele, es la copresidenta del Club de Roma, tiene una larga trayectoria. La doctora Manfila Ranfele es doctora, ha sido activista de desarrollo de la comunidad, es patrona de la Fundación Nelson Mandela, ha trabajado activamente en el Banco Mundial en Washington, es una de las fundadoras de la Open Society Foundation para Sudáfrica y el Movimiento de los Ciudadanos. Ha escrito varios libros y es autora de varias publicaciones sobre temas socioeconómicos y estamos encantados de que esté aquí en nombre del Club de Roma con nosotros para esta sesión. Así que, doctora Ranfele tiene la palabra. Muchas gracias por haberme invitado a esta última sesión de la serie de diálogos de 2021. En octubre estuve 2 semanas en su región, así que tengo una afinidad aún mayor por la región, aunque vivo en la punta del continente africano. Yo voy a hablar de la región de la Mediterránea como metáfora para las relaciones mundiales. Laura Lopresti, en su artículo online, que fue muy penetrante, que hablaba de aguas turbulentas,
Nos dice que la región del Mediterráneo es como el mar y sus aguas turbulentas. Incluso un mapa puede ser indiscutiblemente voluminoso, material y de forma inconfusible bajo reforma continua. Ahora que llegamos al final de esta serie de diálogos sobre el Mediterráneo de 2021, la pregunta sin respuesta sigue siendo: ¿estamos dispuestos a cambiar las lentes a través de las cuales nos vemos a nosotros y a los demás? ¿Las gafas a través de las que nos miramos en países con tanta diversidad tan rica alrededor de esta masa de agua? Las aspiraciones que tenéis de una región mediterránea caracterizada por una resiliencia climática sostenible parecen difíciles de alcanzar, a menos que se introduzcan ciertos factores en el proceso. Mientras el agua que os separa ha estado viva, mientras las aguas sean aguas de muerte y no de vida, vuestras aspiraciones no lograrán alcanzarse. Parece ser que tenemos una rigidez mortal de la geopolítica en las aguas de la Mediterránea y sé que las personas que están aquí en esta sesión no son las personas responsables de lo que yo creo que es el mayor reto ante las aspiraciones de una resiliencia climática sostenible. Si pensamos en la historia, la antigua África que se reflejaba en los textos egipcios, veían a los europeos como estas personas de mar de piel blanca. Y los barcos en aquel momento no eran menos frágiles quizá que las barcas que hoy traen a migrantes desesperados del sur hacia las orillas de países del lado norte de la Mediterránea. Podemos imaginarnos cómo la historia se habría desarrollado de otra forma si el movimiento por el mar se hubiera visto limitado y vigilado de la misma forma que estamos viendo hoy. La filosofía griega, como la conocemos hoy, no habría emergido porque se le habría negado su fuente de inspiración y la fuente de la que se nutría. Los religiosos egipcios de las primeras civilizaciones. Hoy tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuáles son los costes de la ruta de la muerte que ha sustituido la vida de la región mediterránea? El Club de Roma está defendiendo la aparición de una nueva civilización caracterizada por la promoción de equidad global para un planeta sano. Esta civilización tendría los valores centrales de la interconexión y la interdependencia en línea con todos los sistemas vivos. La naturaleza nos enseña de formas más brutales a día de hoy el papel de la vida y su esencia interconectada y entretejida. Nosotros en el Club de Roma creemos que tenemos que volver a aprender lo que significa ser humanos en nuestra tierra interconectada e interdependiente, nuestro ecosistema interconectado e interdependiente. Esta antigua filosofía africana está intricada en la premisa de la transnacional. Yo soy porque tú eres. Tenemos que abrazar toda vida humana, animal y vegetal como la única fuente de resiliencia. Y es difícil imaginar una región mediterránea del norte sostenible y próspera sin una región sur igual de próspera. Las oportunidades para una mutualidad y para promover una prosperidad mutua en un
planeta más sano son múltiples. Seguro que hoy aquí oiremos sobre varias de ellas. Como raza humana estamos aprendiendo a las malas que las fronteras nacionales no son lo suficiente como para dejar fuera las emergencias climáticas y las pandemias, como muchos ahora están viendo. Quisiera sugerir, y me ha gustado mucho oír el énfasis que habéis puesto en implicar a los jóvenes, pues en el Club de Roma nos beneficiamos muchísimo del aprendizaje en conversaciones intergeneracionales. Los jóvenes de todo el mundo están liderando el camino de promover a todos los niveles de la sociedad y esto nos lleva a conversaciones que crean comunidades, comunidades creadas sobre la base de la confianza que nos llevan a acciones que sean mutuamente beneficiosas para todos. Las comunidades se crean, las comunidades creadas sobre la base de la confianza son esenciales. Como hemos visto, se habría logrado en COP26 se habría logrado mucho más de este modo. Aún así, tenemos ejemplos prácticos de comunidades que han surgido en lugares como Tánger, Marruecos, en que la fundación defendida por Karina Cadao está restaurando la dignidad humana y la esperanza entre los tradicionalmente marginalizados. Estamos demostrando y están demostrando que trabajar para todos que un bienestar para todos en un planeta sano es posible. Tenemos que lograr los objetivos compartidos de una resiliencia climática sostenible. Este es el reto que tenemos por delante, todos como socios. Gracias. Muchas gracias, doctora Rancele. Y ahora estoy encantado de ceder la palabra y la sesión, de hecho, a Jeremy Foss, que es un verdadero especialista en temas medioambientales, es experto en desarrollo sostenible con un enfoque específico en la economía verde y azul, apoyando la transición a la sostenibilidad para organizaciones, ciudades y territorios en Europa, la Mediterránea y globalmente. Es cofundador y presidente de EcoUnion, un think tank y do tank medioambiental basado en España y es director del el Global Eco Forum y participa en diferentes organizaciones internacionales sobre el turismo sostenible en la Mediterránea y la economía verde y azul. Así que gracias, Jeremy, por estar aquí con nosotros y tengo el placer de cederle la palabra y la sesión. Así que tiene la palabra ahora como moderador y presentador de la sesión. Muchas gracias. Gracias, Senen, por estas amables palabras y Manfila por estas palabras también muy inspiradoras. Creo que estamos preparando el terreno para debates muy provechosos. Si no les importa, pasaré ahora al francés, porque será la lengua principal que se va a utilizar durante los debates, el debate con Samir Grim. Y como todos saben, el francés es una de las muchas lenguas que se utiliza alrededor de la Mediterránea. Quisiera agradecer al Instituto Europeo del Mediterráneo, a Senen Florencia y su equipo, creo que hace ya muchos años que colaboramos y cada vez que colaboramos hemos mantenido unos intercambios muy ricos y cada uno de nosotros hemos aprendido cómo hacer avanzar y cómo apoyar un desarrollo más sostenible en la cuenca mediterránea. Y yo creo que el símbolo que representamos con esta cooperación, uniendo la ambición europea y las necesidades mediterráneas, son algo que también podemos explorar en este diálogo. Y quisiera también darle las gracias a la doctora Manfila Rancele por el papel que ha desempeñado históricamente en el Club de Roma, por sus reflexiones y las políticas que se establecen en el mundo y en particular lo que llevan a cabo los poderes públicos
y también las ONGs y los ciudadanos en los que, que seguimos. Bien, ahora vamos a concentrarnos en la economía azul. El título de la sesión es hacia una nueva trayectoria de desarrollo, una economía azul sostenible, no solamente para el Mediterráneo, sino también para muchos países, especialmente los países de África y del Caribe, que son extremadamente dependientes y vulnerables ante el cambio climático y que tienen una auténtica urgencia de adaptarse a este gran desafío. Y como esto ya ha sido precisado por Senen Florenza y por el informe publicado recientemente por el grupo de expertos independientes sobre el Mediterráneo, desgraciadamente el Mediterráneo es una de las regiones que sufre más el impacto del cambio climático. Y yo creo que la ambición o su ambición tiene que ser la región dirigente en lo que se refiere al cambio climático, no solamente desde el punto de vista de la mitigación, sino también desde el punto de vista de la resiliencia, de manera que la economía azul pueda permitirnos avanzar en la buena dirección. La economía azul es un concepto que puede parecer a veces comercial o de marketing. Yo creo que eso tiene una connotación de comunicación que también tiene éxito, que ha permitido posicionarlo en la agenda pública desde hace ya varios años. Pero más allá del concepto que incluye las actividades que que han sido llevadas a cabo desde hace décadas o incluso centenares de años, la pesca, por ejemplo, y más recientemente el turismo y el transporte marítimos, y también las biotecnologías, las energías renovables, que evidentemente son el futuro de nuestras regiones dependientes como el Mediterráneo y las energías fósiles, pues bien, en este campo estamos reflexionando a tres niveles que serán explorados a continuación por Samir Grimes, que podrá explicarnos no solamente el caso de Argelia, sino también la ambición para acelerar la transición del Mediterráneo. Pues bien, las transiciones o la transición o las transiciones en plural, puesto que yo creo que existen tres transiciones que tenemos que desarrollar paralelamente. La economía azul puede ser el canal o debe ser el canal que permita coordinar estas tres transiciones simultáneamente. Una transición evidentemente ecológica, es energética también. La región mediterránea depende enormemente de las energías de origen fósil y por lo tanto existe la necesidad acuciante de desarrollar políticas y recursos que sean neutros a nivel climático. De aquí al 2050 o más adelante existe un verdadero reto y también lo existe para los países productores del norte como compradores y usuarios de estas utilizadores de estas fuentes de energía, el fuel y el gas natural, pero también una transición económica. Son países que en su conjunto, la mayoría de ellos sufren de tasas de desempleo demasiado elevadas y una competitividad muy limitada y también una dependencia ante una economía globalizada que quizás en un marco referencial de reestructuración post-COVID podría permitir quizás hacer emerger relaciones mucho más cercanas con los sectores sobre los cuales existe un enorme valor compartido entre el norte y el sur. Y la tercera transición, que también es una transición que tiene su impacto, que es indispensable en las decisiones políticas y que se inicia no solamente a nivel de países, sino también a nivel de regiones o de ciudades, que son actores clave para la transición ecológica a nivel del conjunto de la cuenca mediterránea. Y también los sistemas de gobernanza se tienen que establecer y que permitan compartir de manera colectiva los recursos, unos recursos que son extremadamente limitados, los recursos marinos y los recursos costeros. Y vemos el surgimiento de una organización a nivel mediterráneo que intenta crear espacios de diálogo y existe probablemente la necesidad, además de acelerar estos intercambios formales e informales, no solamente entre los gobiernos y los distintos partidos que están en el poder, sino también los actores
de la sociedad civil que a veces tienen mayores dificultades para participar en los debates que son extremadamente necesarios para pensar en ese futuro de las comunidades cuando nos referimos a estas instancias de debate. Pues muy bien, las tres transiciones serán de alguna manera abordadas por Samir. Argelia es un ejemplo de estas tres transiciones que se llevan a cabo paralelamente y que también podrían servir de fuente de inspiración, quizás, y de aprendizajes positivos y a veces también aprendizajes negativos. Eso será lo que nos dirá Samir. Yo creo que en términos generales la reflexión de fondo tiene que ser cuál es el sistema que tenemos que establecer, no solamente a nivel económico y político, para garantizar una economía azul que sea realmente sostenible y que lleve al conjunto del Mediterráneo de aquí al 2030, que es uno de los objetivos de la Agenda 2030, hacia una zona de prosperidad sobre la cual el clima y la división entre el norte y el sur se vea reducido o incluso eliminado. Muy bien, voy a presentar ahora a Samir Grimes, con quien he tenido el honor de poder trabajar estos últimos años de manera regular. Y es ciertamente un gran placer poder intercambiar con él. Él es el portavoz de una economía más sostenible en el Mediterráneo, y no solamente en el mundo académico y en el Instituto Nacional de las Ciencias del Mar en Argelia, sino también ha sido dirigente de iniciativas como el WestMed, de gobernanza y de mejora de las políticas de la economía azul en los países mediterráneos occidentales, que también probablemente podría ser una iniciativa que podría ser imitada y replicada no solamente en el conjunto del Mediterráneo, sino también, creo yo, en otras regiones marítimas que tienen también la necesidad de desarrollar un sistema y mecanismos que permitan acelerar la necesaria transición en los frentes urgentes de la economía sostenible para ir hacia una sociedad próspera e incluyente. Samir, si estás preparado, te permito hacer una presentación de unas, bueno, sé que tienes unas 20 o 30 positivas, o sea que yo creo que si te podemos asignar 20 minutos y luego podremos tener una sesión de preguntas y respuestas y reaccionar a tu intervención y luego abrir el debate que podrá realizarse a través de la plataforma sobre la cual estamos todos conectados. Samir, si estás listo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jeremy. Muchas gracias a todos y a todas. Y también quiero agradecer a los organizadores por haberme brindado el honor de poder invitarme. Porque poner las dos palabras, diálogo y mediterráneo, es difícil. Siempre ha sido un diálogo complejo y complicado. Por lo tanto, yo quisiera hablar del tema de este diálogo mediterráneo. Es un tema fascinante, porque quien habla de la economía azul habla de algo que puede reunir al Mediterráneo. Tenemos una dimensión económica muy fuerte en la economía azul y también una dimensión social con la creación de puestos de trabajo, una dimensión que también es cultural, porque existen prácticas en la cuenca mediterránea entre el norte y el sur y el este y el oeste en términos de pesca, turismo, empleo y ocupación del territorio, que es una motivación. También existe también un polo cultural en el Mediterráneo. Y además existe una dimensión política también. Una dimensión política porque el espacio marítimo también ha sido desde siempre un espacio de diplomacia entre los países y un espacio también de confrontación a veces, pero en cualquiera de los casos un espacio de diálogo sobre los desafíos marítimos. Por lo tanto, me ha gustado mucho la elección del tema que se ha hecho para este diálogo. Y lo aprovecharé para lanzar un nuevo diálogo en el Mediterráneo. Utilizarlo para lanzar un nuevo diálogo sobre el Mediterráneo es muy atractivo, porque además este diálogo mediterráneo sobre la economía azul para el año 2021 nos hemos dado cuenta que desde el mes de julio, toda una serie de acontecimientos internacionales que han sido organizados, la cumbre mundial de la UICN, también la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios, la COP26, que acaba de acabar, y pronto la COP22 en la Convención de Barcelona. Pues bien, todos estos espacios de negociación mundial, sin excepción, han reservado sesiones o conferencias o grupos de trabajo
sobre la economía marítima, sobre la economía azul. Y probablemente con el cambio climático, la economía azul no existirá una economía marítima sin afrontar temas que están presentes en todas partes, en el Mediterráneo, en el Báltico también. No existe ninguna sola región marítima en el mundo que pueda tener una economía que no sea azul hoy en día. Y además, en estos últimos años, en el Mediterráneo hemos visto iniciativas como WestMed o la promoción del BlueMed, que ha sido fundamental para la investigación científica y la innovación académica y las startups, siempre sobre el marco referencial de la economía azul. Y también Europa, que busca su propia neutralidad al horizonte 2030, ha creado su propio Green Deal, su Pacto Verde, para el año 2050. Y esta Europa, que también está frente al Mediterráneo del Sur, necesariamente para un país como Argelia, que tiene 3/4 partes de sus exportaciones que parten hacia Europa, bueno, este Pacto Verde que se establece en Europa creará toda una serie de condiciones de accesibilidad de las fronteras para la parte sur del Mediterráneo. Por lo tanto, la economía azul y el Pacto Verde son un tema importantísimo para esta región también. En el año 2021, si vemos lo que se ha hecho por parte de la FAO, el Centro de Barcelona para la producción y consumo sostenibles, programas como SwatchMed y el Horizonte 2020. Se tratan pequeñas muestras y, como veremos, el interés que ha suscitado en estos últimos años todo esto en Europa y en el espacio mediterráneo. Por ejemplo, todos estos programas y estos proyectos tienen una dimensión que está directamente relacionada con la economía azul. Por lo tanto, necesariamente nos encontramos en un contexto mediterráneo donde los desafíos medioambientales son muy importantes. Los que me han precedido en la palabra ya lo han mencionado: el cambio climático, la biodiversidad, los ecosistemas, las contaminaciones y los residuos plásticos, que es un grave problema para las poblaciones mediterráneas, los desafíos económicos, la necesidad de recursos y la globalización. Actualmente las fronteras se hacen cada vez más difusas, tanto para las oportunidades como para los riesgos y los impactos. Y luego tenemos los desafíos sociales. Jeremy ha subrayado la cuestión del desempleo, especialmente entre los jóvenes. La economía azul ha demostrado, a través de una serie de medios, la creación de pequeñas empresas, de startups, ser una solución para la ocupación de los jóvenes y de las mujeres. Y también es muy útil para la resiliencia ante las crisis. Las aplicaciones, digamos, de la COVID, lo veremos a continuación en la presentación, la pesca y el turismo han sufrido mucho con la crisis de la COVID-19. Por lo tanto, la resiliencia de las sociedades o poblaciones mediterráneas en relación a estas crisis. Y luego, finalmente, existen puntos de ruptura actualmente que realmente nos empujan a reflexionar sobre estos temas. Estas rupturas son en relación, por ejemplo, a la evolución de la ciencia o de las tecnologías que permiten actualmente acceder a profundidades y a territorios marítimos a los que no podíamos acceder hace tan solo 50 años o un siglo. Y por lo tanto, actualmente existe una gran fuerza en las profundidades. Y el riesgo de que esta democratización, de que esta facilitación de acceso a la tecnología y a la innovación offshore y a la robótica y a la digitalización, bueno, esto es una oportunidad para el Mediterráneo, pero también es un grave riesgo porque habrá una competencia terrible. Y el riesgo de la no durabilidad, de la no sostenibilidad de los recursos marinos es un problema real. Quisiera recordaros rápidamente que la economía azul quiere superar el antagonismo que existe entre el desarrollo económico, el estado de salud del mar, y ayuda sobre todo a crear la compatibilidad y una relación sostenible y duradera. Es una estrategia a largo plazo. No podemos pensar la economía azul al horizonte de 6 meses o un año. No es posible, no tendría sentido alguno, puesto que es un aspecto que tiene que basarse necesariamente en el largo plazo, es decir, el desarrollo sostenible y un crecimiento económico equitativo. La economía azul, y aquí tenemos una cruce de conceptos últimamente, existen 3 conceptos que son totalmente asociables y que no podemos disociar de alguna manera cuando abordamos la economía azul.
el abordaje de la GIZC, puesto que se trata de la economía azul como acondicionamiento y utilización sostenible de las zonas costeras que tomen en consideración el desarrollo económico y social relacionado con la presencia del mar, salvaguardando las generaciones presentes y futuras. Y es imposible, repito y recalco, poder proyectarse a largo plazo en relación a la economía azul sin que no sea un proceso público que intente encontrar arbitrajes para la ocupación del espacio marítimo y sobre todo para los usos de actividades. Hace 50 o 60 años, ¿qué es lo que teníamos en el mar Mediterráneo? Teníamos solo pesca y teníamos navegación marítima y un poquitín de turismo, de crucero. Pero actualmente tenemos gasoductos, tenemos fibras ópticas que cruzan el Mediterráneo. En Argel o en Marsella, solo por mencionar dos ejemplos. Recientemente ha habido mucho éxito con las cuestiones alimentarias o del pasaje de los gasoductos por el territorio marroquí. O sea que vemos que el gas que atraviesa el Mediterráneo offshore actualmente es un tema transfronterizo y a veces se convierte también en un tema, no únicamente el gas, el petróleo, pero también la economía azul también. Es una cuestión que puede tener una extensión geopolítica o geoestratégica que va mucho más allá del Mediterráneo. Por lo tanto, la cuestión de las zonas económicas exclusivas, que es antagónico a la economía azul, no podemos tener una planificación. Es un ejercicio que necesita de una iniciativa del Mediterráneo muy interesante que es llevado a cabo por la Comisión la Comisión Intergubernamental de la UNESCO. No se dice claramente, pero yo tengo la sensación que de aquí a quizás 10, 15 o 20 años, o al menos un mínimo de espacialización, un mínimo de espacio marítimo mundial, incluyendo el Mediterráneo, que estaría bajo una reglamentación MSP, 2%, 3%, 10%, no lo sé, pero en cualquiera de los casos es una tendencia. Muy rápidamente, he tomado en préstamo esta diapositiva de Christophe Pitzage, un buen amigo, experto en la economía azul y la economía marítima, para dar una imagen global, para demostrar que el espacio marítimo y la economía azul son una batería de actividades que van desde el turismo marítimo, la construcción de buques, el yachting, y también la talasoterapia, que es una acción hospitalaria que necesita de un buen estado de salud del Mediterráneo. Y también lo cruzamos con la política pública en términos de protección, conservación, valoración, y necesariamente nos encontraremos aquí con políticas en lo que se refiere a la defensa, la seguridad, la conservación de los recursos, la investigación y la innovación, las relaciones internacionales y la diplomacia, la economía azul, la espacialización. He hablado de la planificación de los espacios y la cuestión del riesgo. Y el riesgo climático y los riesgos costeros también en las zonas marítimas y costeras que se amplifican y se agravan por el cambio climático. Y por lo tanto, para hacer esto es evidente que existen condiciones para alcanzar y lograr este ejercicio en el Mediterráneo y también en otros lugares. Intentar desarrollar una visión en común, una gobernanza integrada y desarrollar igualmente instrumentos que permitan justamente asegurar esta integración de manera inteligente. Pues bien, muy rápidamente paso por esta diapositiva para decir que la economía azul también se apoyará en una situación ecológica. No podemos hablar de la economía azul en un estado contaminado, en un espacio plagado de residuos y en un espacio que está expuesto a subidas del nivel del mar y una evaporación mayor. Y una parte importante de las recetas o de los ingresos del PIB que están relacionados a la economía azul, están relacionados a los recursos vivos, no únicamente en relación a la pesca, sino también, o a la agricultura, también a una industria que se establece en todo lo que es la ecología marítima, es decir, la industria médica, el Parkinson, el tratamiento de este tipo de enfermedades que son tratadas justamente con principios activos y sustancias que se extraen especialmente del espacio marítimo y de las esponjas. Por ejemplo, existe toda una biotecnología inspirada en la biología actualmente que se desarrolla basada en las especies marítimas. Y por eso este enfoque ecosistémico
de las zonas costeras y esta planificación de los espacios marítimos es absolutamente necesaria. Y después, a través del buen estado ecológico para facilitar y dar oportunidad a largo plazo para el desarrollo de la economía azul. Hablemos ahora de las tendencias de la economía azul en el Mediterráneo. Hablo rápidamente porque me queda muy poco tiempo. Voy a revisar los principios del sector mediterráneo y me he inspirado aquí en lo que ha sido realizado por el grupo de expertos de la Unión por el Mediterráneo. Así pues, en lo que se refiere al turismo, por ejemplo, actualmente somos unos 5 millones de puestos de trabajo en el Mediterráneo, especialmente en el sur. ¿Cuáles son las competencias que se necesitan? Las competencias que se requieren para el turismo sostenible futuro en el Mediterráneo es reducir la dependencia del turismo, de las energías de origen fósil, la concepción y planificación inteligente, la investigación, innovación y desarrollo. Y si planteamos la pregunta o formulamos la pregunta, ¿existe un espacio aquí para los jóvenes y las mujeres? Pues sí, en lo que se refiere a la pesca, los puestos de trabajo son en un 50% son trabajos en la pesca y acuacultura, digamos, unos 500.000 puestos de trabajo, el 50% es para personas mayores de 40 años. Y nos damos cuenta aquí de que actualmente la sobrepesca, lo dice la FAO de manera muy enfática, estamos yendo hacia complementos amnióticos a través de la producción de la acuacultura. Y en cuanto a la seguridad y la seguridad marítima, la tendencia son sistemas autónomos y sin piloto, la inteligencia artificial, y los jóvenes y las mujeres actualmente son muy competentes en este tipo de campos. Y estos campos todavía son dominados en el campo mediterráneo por los hombres. Y en lo que se refiere a los puertos y transportes del Mediterráneo, la tendencia es de una crecencia potencial de un 5 o un 10%. Y existe un gran margen de maniobra y un gran, digamos, recorrido para el crecimiento en este campo. Y las competencias que se necesitan para los puertos y transportes es la digitalización, el transporte verde y la experiencia en el campo del medio ambiente. En lo que se refiere al segmento, la logística también es un campo abonado. Bien, en lo que se refiere a la innovación y la investigación, la tendencia es para las biotecnologías y el medio ambiente. Las competencias son las soluciones ecológicas, básicamente. Y es, sobre todo, no sé por qué estas diapositivas no paran de moverse. Estoy intentando detenerlas. En lo que se refiere a las energías renovables, la tendencia son, digamos, la energía eólica, solar, y las competencias están en las high-tech y sobre todo en las instalaciones y la conservación y mantenimiento de esas estructuras para los jóvenes y para las mujeres. Incluso si existe una ligera dominancia en el Mediterráneo por parte de los hombres actualmente. Pero en cualquiera de los casos, la conclusión, lo que dicen los expertos, es que habrá muchas oportunidades para los jóvenes y para las mujeres en este sector. En lo que se refiere al medio ambiente, básicamente se trata de cuestiones que están relacionadas, más bien la tendencia es para todas las profesiones. Las competencias están en la valoración, la protección, la conservación y tenemos un nuevo oficio, una nueva profesión. Bueno, una nueva profesión, la podemos llamar así, que se ha desarrollado. Es decir, remediar o la restauración de los hábitats. En cuanto a la formación, es transversal entre todos estos campos. Muy bien, esta es la tendencia general en lo que se refiere al futuro del Mediterráneo en el campo de las necesidades. Habréis notado que son sobre todo los oficios tradicionales los que permanecerán, pero actualmente vemos una incursión masiva de las biotecnologías y del Big Data y de la robotización en lo que se refiere a las profesiones marítimas en el Mediterráneo. Ahora bien, si vamos un poquitín más hacia el sur, para ser justos, tenemos los países de África del Norte. Tenemos 7.500 kilómetros, es decir, el 16% de las costas, del conjunto de las costas mediterráneas, aproximadamente 183 millones de habitantes, 70% de los cuales están concentrados en las costas y el 95% de los intercambios en estos países se hacen por vía marítima. 2 de cada 5 habitantes dependen en su subsistencia de actividades que están directa o indirectamente relacionadas con el mar. Por lo tanto, necesariamente tenemos esta imagen actualmente y vemos muy claramente que tanto para el conjunto del Mediterráneo como para el resto
Las actividades tradicionales son lo que tenemos: pesca, cultivos acuáticos, tráfico marítimo, mining, oil, petróleo y gas también. Y también tenemos esta globalización que va cada vez más adelante, en un contexto en el que los países del Mediterráneo se enfrentan a un estrés hídrico. Tenemos 4 pilares: seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria y diplomacia marítima. La diplomacia marítima será, creo yo, en un futuro, un elemento cada vez más importante en la economía. Los 4 pilares de esta economía azul para el conjunto de los países mediterráneos y en lo que se refiere a Argelia en particular y para los países del sur en general, son las crisis financieras que sufren los países del sur, las crisis económicas y las crisis sanitarias que desgraciadamente todos y todas compartimos, sin distinción. Y luego los desafíos son desafíos relacionados a la resiliencia económica, la resiliencia social y la resiliencia económica y climática. Tenemos las transiciones energéticas, económica y medioambiental. Casi todos los países del Mediterráneo del Sur se encuentran en esta perspectiva de cambios políticas, de transformación política hacia un nuevo modelo económico y, sobre todo, las famosas transiciones que ya Jeremy ha mencionado anteriormente y que yo también he mencionado. Pues bien, ¿cuáles son los componentes clave? No hay ningún secreto aquí: la innovación, la cadena de valores, partenariados, capacidades y la internacionalización, con sistemas de observación, de vigilancia, una vigilia y una alternancia, una alerta y, sobre todo, una movilización de las partes implicadas de la sociedad civil, el control y bajo formas de organización, clústeres y, como decía, el control y la evaluación. En lo que se refiere a la cuestión del cambio climático, las negociaciones son muy duras. En lo que se refiere a los informes, en cuanto a la evaluación, será lo mismo en los años venideros. Bien, ¿cuáles son los 3 motores principales? Primero, la demografía. Vemos claramente que la demografía en los países del sur todavía no está bajo control. La demografía y la concentración y la polarización de la población entre el interior y las costas, y luego la geografía, un reparto muy poco equitativo de los recursos y el cambio climático. Y luego un PIB que es muy dependiente en los países del sur, por ejemplo, en Túnez, la crisis del COVID en relación al turismo ha tenido un impacto terrible sobre la sociedad tunecina, y en Argelia también. Solo hace falta que bajen los precios de los hidrocarburos para que se produzca una terrible crisis y que se abra la brecha de la vulnerabilidad. Es decir, los grandes motores son la demografía, la geografía y el PIB. Bien, el enfoque para la economía azul se basa únicamente en el capital. Este esquema ha sido realizado por SML, Pescares y Atkins cuando se hizo una evaluación del potencial de la economía azul en los países del sur del Mediterráneo, en el Club de Roma, en los países del este del Mediterráneo. Existe este enfoque del capital marítimo y litoral con 3 componentes: el capital natural, el capital técnico y el capital natural son los patrimonios naturales, capital técnico, todo lo que es el capital financiero, las infraestructuras y los servicios, y el capital humano, que es muy importante: los conocimientos, los saberes, la cultura y el patrimonio, y también la gobernanza. Y por lo tanto, todo esto ha sido realizado para que esta evaluación tome en cuenta las actividades marítimas asociadas a la puesta en ejecución de las políticas públicas y, sobre todo, este intercambio con las actividades marítimas que son llevadas a cabo actualmente, porque existe una dimensión muy fuerte del mercado sobre la economía azul, las pequeñas y medianas empresas y la cadena de valor. Todo esto condiciona las políticas públicas en lo que se refiere a la economía azul y la intervención de los actores públicos. Pues bien, ahora muy rápidamente, puesto que me queda poquísimo tiempo, sobre las cadenas de valor. El punto de partida: no trabajamos únicamente sobre la actividad, sino vamos hacia arriba y vamos hacia abajo, aguas arriba y aguas abajo. Y la relación de los países en relación al capital. Intentamos buscar el desarrollo y los servicios de entrada. La planificación del espacio marítimo, esto crea valor, los desafíos de la territorialidad, la gestión de los recursos y de la protección del medio ambiente. Y luego existe una dimensión marítima y una dimensión estrictamente litoral o costera. Y la evolución del contexto nacional. Aquí vemos muy claramente, cuando hemos escuchado
desde 1966 con distintas estrategias en relación a las zonas costeras, el contrato, digamos, las distintas políticas europeas, que, por ejemplo, que se ha iniciado este año la estrategia con una financiación europea. La primera estrategia de los países del sur del Mediterráneo, en lo que se refiere a la economía azul, fue con el apoyo de la Unión Europea, y todo esto nos ha permitido desarrollar organizativamente, desde el punto de vista organizativo, la economía azul. Y aquí vemos cómo hemos desarrollado esta economía azul, y no podríamos haberlo hecho sin este arbitraje entre las actividades que surgen actualmente, entre todo tipo de actividades, exploración onshore, offshore, digamos, la acuacultura, todas estas actividades que necesitan de logística, infraestructuras, actividades, recursos humanos, competencias, saberes. Todo esto es una dinámica que se inicia con la economía azul, que actúa como catalizadora. Así pues, tenemos una dimensión de gobernanza, una dimensión de funcionamiento y una dimensión de visión y una dimensión técnica. La gobernanza es a través de todo lo que sea inversiones en la organización del marco legislativo, la innovación, la investigación, la formación, el mar y el litoral. Por ejemplo, en Argelia tenemos un comité nacional de la economía azul, y queremos establecer economías a un nivel más, comisiones a un nivel más pequeña. Y se ha desarrollado una visión que ha sido establecida, inspirándonos un poquitín en lo que ocurre en otros países. Y si queremos recentrar la acción, será para redesplegar las actividades, consolidar lo que hemos ya adquirido, desarrollar una comunicación estratégica sobre la economía azul, organizar el marco referencial de las cuestiones transfronterizas para poder hacer la economía azul, y observación, vigilia y perspectiva. Solo para decir que la economía azul en Argelia es una respuesta directa a los programas gubernamentales. Existen dos componentes principales que se relacionan directamente con la economía azul. En primer lugar, una nueva república nacida de las aspiraciones populares, y actualmente la reforma de la organización, una reforma financiera y una renovación económica, y con una refundación del sistema. Esta reforma financiera y esta renovación económica tienen muchos de los componentes de la estrategia que están a la base del sistema: la refundación del sistema, el desarrollo de la información estadística, la perspectiva, la transición energética, la economía del conocimiento, la transición digital y el acondicionamiento del territorio, proyectos integrados y el respeto de las normas. Bien, todo este marco referencial, pero insisto, estamos estableciendo observatorios de la economía azul. Con un observatorio, teníamos 3 observatorios regionales, centro y occidente, y a la vez tenemos esta estrategia con estos desgloses. Y hemos establecido el Comité Nacional y tenemos comités regionales. Y lo más importante, lo principal para mí, es que estos foros que se han establecido, estos foros permiten tener espacios de intercambio entre la sociedad civil, la sociedad científica, para planificar conjuntamente y evaluar conjuntamente y adoptar las oportunidades que surjan de la economía sostenible y la economía azul. Y tenemos un portal, una plataforma nacional de la economía azul, el desarrollo de capacidades científicas actualmente para revisar, digamos, la construcción y el refuerzo de capacidades a todos los niveles para construcción de dichas capacidades. Esta imagen en el eje de las ordenadas tenemos a la izquierda el peso actual de las actividades, y en el eje de las coordinadas tenemos las actividades potenciales. Algunas potenciales como el transporte marítimo, el peso actualmente muy elevado, pero el potencial de desarrollo futuro no es demasiado importante, contrariamente al turismo marítimo o a las biotecnologías marinas, que tienen un potencial muy elevado, pero su peso actual es bajo. En el caso contrario, tenemos todo lo que son cruceros, construcción que tienen un peso actual bajo y una prospección baja. Esto nos ha permitido, en el marco de este programa al que me he referido anteriormente, nos ha permitido construir una estrategia, medidas de adaptación que son requeridas, sectores que son embrionarios y que pueden confirmar, como la energía, las energías marinas renovables, y luego sectores que están en vías de desarrollo, como el turismo litoral y luego otros como el ocio. A ver, no puedo acabar esta intervención sin hablar de las iniciativas West End. Es un ejemplo magnífico del trabajo en común entre 10 países de la cuenca occidental: Italia, Francia, España, Malta y Portugal, y en el sur Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania e Libia. Es decir, que
que ha establecido un marco común con organizaciones públicas y privadas para asegurar una cooperación justamente a través del desarrollo de proyectos y estrategias de comunicación y estructuras de gobernanza, oportunidades de financiación actuales a través de WestMed. Es decir, lo que hacemos es unir a los socios del sur y del norte en la cuenca occidental para buscar financiación, para buscar proyectos en común sobre la economía, digamos, sostenible, el green shipping, etcétera, etcétera. Existe esta iniciativa también que sirve para la sensibilización y la concienciación y como una interfaz también PKC. El COVID-19. El COVID-19 ha demostrado claramente, no tengo aquí las cifras, pero esta imagen o las conclusiones son las conclusiones de la UPM, de la Unión por el Mediterráneo, del grupo de expertos de la UPM, que demuestran claramente que existen 3 segmentos de actividad que tienen una importancia fundamental en la cuenca mediterránea, turismo. Entre el 60 y el 80, una bajada del 60 al 80% de las llegadas internacionales. Imagínense el impacto que esto ha tenido a países como Egipto, Túnez o Marruecos, que han sufrido esta crisis. En lo que se refiere a la pesca, también el 80% de las actividades de la pesca durante este impacto han sido castigadas directamente, no podían salir a la mar. Y después, también los productos de la pesca y los complejos turísticos, todo esto ha tenido un impacto directo y el transporte marítimo también ha sufrido un impacto directo. No tenemos las cifras, pero a nivel mundial ha sido una tercera parte de las escalas que han sufrido y en Europa es aproximadamente más del 27% durante las primeras 48 semanas. Por lo tanto, el COVID-19, cambio climático, han sido claramente un periodo de crisis extraordinario para el conjunto de la humanidad y específicamente para la cuenca mediterránea. Y por lo tanto, hemos aprendido a hacer cosas durante este periodo. Hemos aprendido a trabajar conjuntamente a distancia, hemos aprendido muchas otras cosas, pero también creo que tenemos que aprovechar las lecciones aprendidas de esta crisis. Si queremos realmente tener una economía azul sostenible en la cuenca mediterránea. Gracias. Gracias, Amir, por esta presentación detallada. Creo que has abordado de manera muy exhaustiva tanto los desafíos como las oportunidades de la economía azul en el Mediterráneo. En la región occidental de la cuenca mediterránea, también en un país como Argelia, que es una encrucijada de estos modelos de desarrollo y también es un ejemplo si la transición es realizada de manera exitosa en los próximos años. Quizás también quisiera recalcar la extremada dependencia de la economía azul en los ecosistemas naturales. Si los ecosistemas naturales no están en buen estado de salud, no habrá economía azul, no habrá economía marítima en general en el Mediterráneo. Y desgraciadamente sabemos que el planeta actualmente está en un estado de extremado sufrimiento debido al cambio climático y también la pérdida de biodiversidad, que es un desafío extraordinario que tenemos que abordar a nivel mundial y también a nivel regional. Y la temática también relacionada a la transición energética, que tiene que ser realizada no solamente de manera mundial, global, para los sistemas de producción de electricidad, sino también los sectores de la economía azul, especialmente el turismo, la pesca y el transporte marítimo, tendrán que transformar su modalidad de funcionamiento para ser capaces de utilizar tecnologías más limpias. Esto es un verdadero reto para el futuro de la economía azul y de la economía en general en el Mediterráneo y de manera global. Y el último punto que has recalcado y que podríamos también debatir con los otros ponentes, si la dificultad de los modelos de gobernanza actual sobre los que desgraciadamente hemos visto con el COP26, el proceso de toma de decisión no está adaptado y la amplitud y la ambición no está adaptada a los desafíos gigantes a los que nos enfrentamos, especialmente los países más vulnerables, los países del sur, las comunidades locales, las comunidades costeras, que son las primeras afectadas por esta crisis climática y que desgraciadamente actualmente no ven que haya una ambición suficientemente fuerte por parte de las personas con la capacidad de tomar decisiones a nivel nacional en los grandes foros gubernamentales. Y no solamente existe un fracaso actualmente en lo que se refiere a las modalidades de gobernanza actualmente, sino también a nivel político y económico. Y esto lo vemos también en el Mediterráneo. Algunos países, especialmente China, se posiciona en sectores de la economía azul
con impactos que son difícilmente perceptibles actualmente, pero que pueden marcar la evolución futura de la economía azul. Es decir, que la economía azul en el Mediterráneo no depende únicamente de los países limítrofes de la cuenca, sino que también forma parte de los desafíos políticos, geopolíticos y económicos que a veces no son tomados en cuenta o no pueden ser tomados en cuenta en las pequeñas políticas establecidas. El último punto que también has subrayado, la iniciativa WestMed en Argelia, con observatorios locales que toman en cuenta las comunidades que están en el territorio y que son aquellas que crean valor o que deben aprovechar los recursos marítimos y que se integran en los observatorios y en los sistemas, no solamente como sujetos de las actividades y de las políticas, sino también en su argumentación y el establecimiento de acciones que permitan acelerar esta transición. Creo yo, pues, que con esta introducción tan densa que hemos realizado, podríamos abordar cuestiones que podrían ahora llegar al público, a quienes damos la posibilidad de compartir este debate. Y quizás antes de cederle la palabra a Marcela, ¿todavía estás con nosotros? Some consents because you are also based in blue tourism. Está basada. Sí, creo que sus opiniones podrían ser también muy interesantes y Samir también puede reaccionar y compartiremos también algunas preguntas del público. Compelling, and it raises very important issues. But there are some very serious philosophical issues. Charla nos lleva a temas muy interesantes. Hay cuestiones filosóficas muy interesantes sobre si miramos la región del Mediterráneo como algo común entre países del norte y del sur. ¿Cuál es la gobernanza más adecuada? ¿Cuál es la estructura de gobernanza más adecuada? Bien, nos aseguramos de que no solo ¿cómo nos aseguramos de que no solo los dominantes se beneficien, sino que todo el mundo se beneficia? Esta es una de las principales cuestiones. La segunda sería sobre la idea del capital. ¿Es realmente adecuado hablar del capital humano y el capital natural, dado una vez más que estos asuntos, es decir, los seres humanos, se supone que tienen que ser soberanos y designarles como capital introduce un problema grave de valores de donde yo vengo, en mi continente, en que las personas no solo son importantes por sí mismas. El uso de la idea de capital cuando hablamos de personas creo que es un problema para muchos y tenemos que pensar en ello porque la visión que había detrás de la esclavitud es la visión también que hay detrás de la conquista colonial y tenemos que ser muy cautelosos cuando pensemos en estos temas. El tema del capital natural también es un problema porque los seres humanos se han apartado de la naturaleza. La naturaleza está allí y la vemos como capital. Cuando, de hecho, nosotros formamos parte de la naturaleza y la naturaleza somos nosotros y nosotros somos ella. Y esas serían mis dificultades filosóficas con algunas de las cosas que se han dicho. Pero el mar, no solo el Mediterráneo, sino los mares globales presentan oportunidades y de eso no hay duda. Pero la pregunta sería, ¿cómo aprovechamos estas oportunidades sin hacer más daño, sin perjudicar más a medio planeta? Muchas gracias, Mafela, por aportar esta perspectiva de distancia desde el continente africano y también con esta visión global que tiene el Club de Roma sobre estas cuestiones. Evidentemente son cuestiones no solamente económicas o políticas, sino también filosóficas sobre el modelo de sociedad que queremos establecer y también los objetivos
que hasta ahora han sido básicamente o han estado principalmente relacionados al PIB, al Producto Interior Bruto, es decir, a una medida económica que tiene que también que integrar medidas sociales y medioambientales y que no lo están haciendo suficientemente. Y el desafío de ir más allá de los límites del planeta y también de las necesidades de las personas que viven en estas regiones. Muy bien, yo tengo dos cuestiones que han sido compartidas por ambos ponentes. Y quizás, Samir, tú podrías reaccionar. Primera pregunta sobre las zonas marítimas protegidas, que de hecho es un tema muy pertinente, puesto que, como tú lo has mencionado, el Congreso UCL fue organizado en Marsella, es decir, en el Mediterráneo, hace algunos meses, y la Convención sobre la Biodiversidad, que debió celebrarse el año pasado y que se celebró este año en la China, y que tiene todavía objetivos bastante poco claros en relación no solamente a un objetivo cuantitativo con un cierto número de porcentajes, creo que el 30% para el 2030 de zonas marítimas protegidas, pero es también cualitativo, porque desgraciadamente ya tú has demostrado, Samir, con estos espacios marítimos que son muy disputados y que a veces existen sectores económicos que entran en conflicto y que desgraciadamente caen en zonas protegidas, pero que no tienen una verdadera capacidad de seguimiento, contrariamente a los espacios terrestres, sobre los cuales actualmente tenemos la capacidad en general de observar y de penalizar acciones, digamos, que sean negativas. Desgraciadamente, las zonas marítimas son mucho más amplias y difíciles de observar. Segunda cuestión también es una cuestión que quizás podría hacernos reflexionar. Trabajar para una economía azul que utiliza recursos naturales y recursos económicos, y también la capacidad quizás de crear modelos que regeneren los sistemas costeros marítimos que están extremadamente degradados y que sufrirán y sufren los impactos del cambio climático. Y estoy pensando especialmente a Egipto y las zonas que circundan el Nilo. ¿Y cuáles son los medios que podríamos establecer para que estas economías no sean simplemente basadas en la extracción, como lo han sido hasta ahora, en el mundo moderno, sino que también permitan encontrar un verdadero equilibrio y que puedan recuperar una capacidad de los ecosistemas naturales que nos mantengan en una calidad de vida con una cierta seguridad a nivel de las zonas costeras? O sea que, Samir, te permito que respondas a estas dos preguntas amplias. Gracias. He cambiado de medio. Ahora estoy hablando a través de mi móvil. ¿Me escuchan todos bien? Perfectamente, gracias. Quiero reaccionar a la cuestión filosófica que ha expresado la señora Rampele, que me parece muy importante. Esta cuestión es importante porque, efectivamente, actualmente nos pone en tela de juicio y recuestiona la cuestión de la economía y del medio ambiente y la monetarización de los sistemas. Es evidente el hecho de haber presentado esta figura. A ver, personalmente, mi idea no es darle un valor. Es imposible darle un valor a una especie o a un ser humano. No tiene, es imposible calcular el valor de una especie o de un ser humano, pero para la economía circular, la economía verde o la economía azul, todo lo que está relacionado con el medio ambiente, tenemos una tendencia actualmente, es una tendencia mundial. Las instancias internacionales también lo hacen, tanto a nivel, también a nivel local, para las políticas de desarrollo. Esta tendencia de intentar medirlo todo, medir el daño, medir el perjuicio, medir la pérdida, medir el beneficio, medir el bien, y esto nos remite, entre comillas, quizás haría falta utilizar otro término en vez de capital. Pero bueno, todo esto nos remite a la noción de capital. Por lo tanto, filosóficamente yo estoy completamente de acuerdo con el hecho de que es muy peligroso si se interpreta mal esta terminología. Pero desde un punto de vista económico, lamentablemente hemos perdido a Samir. Samir, ¿estoy aquí? De acuerdo, puedes continuar, te habíamos perdido momentáneamente.
Lamentablemente no te escuchamos correctamente. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Decía que existe un verdadero debate que todavía no ha acabado y no estoy seguro de que acabe, porque el riesgo con la monetarización de los servicios ecosistémicos es justamente esta cuestión. Entonces, las dos cuestiones que tú has planteado. La primera es la intensificación de las actividades marítimas y costeras. La solución que hemos encontrado actualmente es buscar mecanismos de arbitraje. No está resuelto. No llegamos a hacer un arbitraje entre el turismo y la pesca, o entre la industria o el desarrollo sostenible del territorio, entre las biotecnologías marinas y la pesca, por ejemplo, o entre el crucero. A ver, sobre todo en el Mediterráneo, que es un espacio reducido, semicerrado, donde todo queda exacerbado, donde las distancias son pequeñas y donde los conflictos quedan amplificados. Por lo tanto, tenemos una gran dificultad para encontrar un arbitraje. Y esta cuestión no la podemos disociar de la segunda cuestión que has suscitado, o la persona que ha planteado el problema. La cuestión, el modelo. ¿Qué modelo deberíamos seguir actualmente? Mira, después de haber sido negociador digamos, por parte del gobierno argelino, y he participado en varias sesiones, yo he concluido que existen dos cuestiones. El artículo 6. El artículo 6 del Acuerdo de París sobre el clima, es decir, el mercado de carbono. Y el artículo que se relaciona a las pérdidas y perjuicios. Pues bien, estos artículos plantean un problema y por ello no se ha encontrado una solución. Y creo que en los años venideros encontraremos una solución para una cuestión de responsabilidad o de corresponsabilidad. Es decir, que no existe un liderazgo político fuerte en el Mediterráneo o en otras partes. Estos problemas no se solucionan con soluciones técnicas. No se resuelven con soluciones técnicas a pequeña escala. Son, digamos, soluciones planteadas por el especialista, el científico, los territorios, las organizaciones regionales e internacionales, la UPM, el Plan de Acción para el Mediterráneo, el PLU, los centros de actividad regionales, el Convenio de Barcelona, la Convención de Barcelona, los foros y organizaciones como CIATEL o el Instituto Europeo del Mediterráneo. Todos estos espacios proponen soluciones, pero estas soluciones sufren de la carencia de un liderazgo político fuerte. No podremos resolver estos problemas de residuos, pérdida, digamos, de ecosistemas y degradación de ecosistemas. Habrá ciertamente una división entre el norte y el sur, el este y el oeste, pero si queremos verdaderas soluciones para el Mediterráneo, para el buen estado ecológico y para la preservación de los recursos, hace falta que tengamos puestos de trabajo verdes, azules y duraderos, sostenibles para el Mediterráneo. En cualquier caso, sin que haya demasiadas diferencias. Para ello necesitamos un verdadero liderazgo político y actualmente no existe un marco de gobernabilidad que pueda resolver este problema en el Mediterráneo. Y por eso la Convención de Barcelona no es vinculante y existe un espacio europeo frente a un espacio mediterráneo donde todo es complicado actualmente. Por lo tanto, no podemos disociar actualmente. Esta es mi convicción profunda. No podemos disociar el aspecto político del económico y del medioambiental. Son indisociables. Para ello necesitamos soluciones globales. Para ello necesitamos un verdadero liderazgo. Quizás podríamos imaginar una evolución de la UPM o de la Convención de Barcelona en términos de, digamos, de gobernabilidad regional. Gracias, Samir. Creo que realmente has entrado en profundidad en estos temas. Y ahora voy a abordar las últimas dos cuestiones. Yo creo que con estas últimas dos cuestiones tendremos la posibilidad de llegar a la conclusión de este debate, que podría durar durante horas y horas, pero que desgraciadamente tiene que tener un límite, como todo en esta vida. Bien, dos preguntas que nos vienen del público. Por una parte, hace falta que sea un verdadero tema, puesto que hablamos en algún lugar de gobernanza, de una gobernanza y de una economía que tienen que ser apoyadas por la ciencia para evitar unas derivas como las que hemos tenido en la economía tradicional, especialmente en el campo del cambio climático. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que podemos encontrar para mejorar la interfaz entre la investigación científica y, de manera general, los actores científicos y la aplicación concreta de sus conocimientos para generar una economía que sea verdaderamente sostenible? Ese es un tema muy profundo, pero que tiene que ser tratado de manera particularmente importante e integrado en la economía azul, o por lo menos en su desarrollo.
Y la última pregunta de esta sesión, que también ha sido planteada por Samir y que nos hace pensar sobre el modelo de transición económica. Sabemos que la economía azul, como la economía verde, creará puestos de trabajo, especialmente en las energías renovables y en un turismo más sostenible, pero también destruirá puestos de trabajo. Y vemos las dificultades para algunos países o para algunas regiones para pasar de una transición de un modelo económico que depende del carbono, de las energías fósiles, a una economía renovable. Porque no corresponde necesariamente a las competencias de los antiguos puestos de trabajo. Y por lo tanto, se produce un desfase. Se produce un desfase que a veces puede producir tensiones entre los países europeos, especialmente los del centro. Y lo veremos también en los países del sur del Mediterráneo. Esta dificultad para acompañar estos cambios, cambios que no solamente tienen que ser económicos, sino también, evidentemente, humanos. Y por lo tanto, estas son las dos preguntas sobre las cuales creo que podrías responder, Samir, y así llegaremos al final de nuestra sesión. Quizás las últimas palabras de clausura podrán ser realizadas por la señora, la doctora Rampele, si lo desea, y por mí mismo. Samir, tienes la palabra. Gracias. Pues bien, en lo que se refiere a la primera cuestión, ¿me lo podrías recordar rápidamente? Porque no me la he apuntado. La interfaz entre la investigación científica y la aplicación en la economía azul, especialmente la planificación de la economía azul para que sea verdaderamente innovadora y sostenible. Muy bien. A ver, se trata de una cuestión de doble filo. Porque yo te podría decir simplemente que existen suficientes conocimientos científicos actualmente en lo que se refiere a la calidad del medio ambiente y en lo que se refiere a la biotecnología marina. Existe suficiente ciencia en el Mediterráneo en lo que se refiere a los niveles de explotación y la sobreexplotación, por ejemplo, de los caladeros. Tenemos suficiente ciencia actualmente sobre el nivel de vulnerabilidad del Mediterráneo en lo que se refiere a la subida del nivel del mar y el calentamiento climático. Por lo tanto, si existe una comunidad que ha avanzado muchísimo sobre las cuestiones relacionadas a la economía azul, es la comunidad justamente científica. Y yo citaré 3 ejemplos en concreto. El primero es el grupo METEC. El grupo METEC, que está en el campo azul, es un conglomerado de científicos mediterráneos y algunos de fuera del Mediterráneo en comunidades muy distintas que tratan las cuestiones del cambio climático y la biodiversidad, pero en relación a la economía azul. Por lo tanto, si se establece aquí un nexo, una relación, todas las instancias regionales también publican informes realizados por expertos o científicos. Concretamente, ¿cómo aportar una respuesta? Yo aporto respuestas a pequeña escala en relación a estas cuestiones. En el caso de la iniciativa WellsMed, hemos logrado en un grupo técnico, por ejemplo, del Blue Shipping, es decir, el transporte verde ecológico marítimo, hemos logrado aunar científicos, operadores económicos y personas que tienen el poder de toma de decisión en el transporte marítimo y debaten sobre la zona seca, la zona de emisiones controladas en relación al norte y la composición sobre el establecimiento de una zona mediterránea para el control de las, digamos, emisiones de azufre. Y decimos, muy bien, este es el impacto que esto tiene sobre la salud, etcétera, etcétera. Y algunas plataformas, SPI, ciencia, biología e intervención, es una plataforma de intercambio entre los políticos y las personas que toman decisiones a nivel económico y la sociedad civil que toman soluciones concretas a un nivel pequeño, en algunos casos sobre temas transfronterizos. WellsMed también aúna a operadores económicos del norte y del sur y científicos. Y esto permite concebir granjas ecológicas que producen, pues, acuacultivos, y la ciencia permite encontrar auténticas soluciones a pequeña escala para la economía azul. ¿Esta ciencia es escuchada lo suficiente? No lo sé. En cualquier caso, creo que no por ahora, porque tenemos que decir que las decisiones políticas que se toman a nivel de país no siguen necesariamente las recomendaciones realizadas por los científicos. Lo hemos visto. Tendríamos que multiplicar todavía más estas plataformas que reúnen a científicos y personas con poder de toma de decisión. Hace falta de una movilización, una movilidad virtual o física entre los científicos y los políticos para que puedan
ver lo que está ocurriendo aquí y más allá, esta planificación. Hace falta actualmente llegar, porque en muchos países del Mediterráneo, especialmente los del sur, tenemos la dificultad de identificar, por ejemplo, su PIB, su PIB por sector o subsector. Es decir, que la estructura misma de las finanzas públicas no permiten actualmente tener una contabilidad que permita justamente hacer una proyección o una planificación sectorial o infrasectorial basada sobre datos científicos. Por lo tanto, es aquí quizás donde haría falta hacer una exploración en mayor profundidad. En lo que se refiere al modelo de transición económica, no podemos alcanzar y con éxito una transición económica y hacia una economía azul si detrás no logramos acompañar a las personas que tienen que hacer una transición o cambiar o aprender nuevas técnicas de consumo o de producción que no son limpias o duraderas o sostenibles. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, un fondo mediterráneo para la transición medioambiental. Un sueño, quizás. Quizás es un sueño simplemente, pero hace falta soñar, porque actualmente existe una inflación de fuentes de financiación, pero no se realizan de manera estratégica. Y donantes de fondos que a veces financian operaciones de desarrollo y que no toman suficientemente en cuenta las prescripciones climáticas y medioambientales de las financiaciones que se realizan en los países del sur, por ejemplo. Y quizás haría falta establecer un nexo directo entre la financiación del norte hacia el sur con desempeños medioambientales, pero sin por ello comprometer las capacidades de bienestar económico o socioeconómico de los países del sur. Es decir, se trata, como se ha dicho, de una transición. Y yo creo que el futuro acuerdo de asociación entre Europa y los países del sur del Mediterráneo podría ir hacia medidas de acompañamiento en relación al Pacto Verde para los países del sur del Mediterráneo para que puedan tener un mayor desempeño y rendimiento económico y reducir el desperdicio de recursos naturales y reducir justamente esta brecha. Es decir, que esta transición económica todavía, diría yo, desgraciadamente está en vías de desarrollo y de una vez más está relacionada a esta capacidad de los dirigentes políticos, de los jefes de Estado o simplemente de los países mediterráneos para ponerse a la altura de los desafíos, de los retos de la economía azul y del cambio climático. Muy bien, gracias, Samir. Creo que ahora realmente hemos llegado a la conclusión del debate. Y antes de cederle la palabra durante algunos segundos a Ramfeles, si quiere concluir, yo quisiera, bien alineado con lo que acabas de decir, quisiera dar el ejemplo de la Unión Europea en los planes de relanzamiento y de reconstrucción que ha impuesto condiciones climáticas para financiar a los países, especialmente a los países mediterráneos de Europa, España, Italia, que son los que han recibido más financiación de la Unión Europea. Grecia, España e Italia, para obligarles a acelerar la transición energética y ecológica. Yo creo que las condicionalidades en la financiación nacional e internacional es esencial para obligar a los países a acelerar sus transiciones, dejando evidentemente un margen de flexibilidad para escoger su modelo de transición y no simplemente financiar a los grandes actores que podrían evolucionar de manera natural, puesto que tienen la capacidad económica o puesto que tienen la capacidad humana. Y también a las pequeñas y medianas empresas, que a veces son mucho más frágiles, que sufren enormemente por el hecho que tú has mencionado, la crisis de la COVID, y de la que dependen muchos jóvenes y mujeres que a menudo son los más afectados en esta transición y en esta evolución forzada hacia una economía más sostenible. Marcela, si lo deseas, te cedo algunos segundos o minutos para concluir. Y finalmente daremos por concluido el debate. Gracias. Yo simplemente quería dar las gracias, pero quería avisarnos de que la ciencia no está libre de valores. Por eso es tan importante, especialmente en la región mediterránea, apalancar el conocimiento indígena combinado con la ciencia, porque esto en combinación nos da una base mucho mejor para las comunidades
que durante años y años han sabido cómo utilizar los ecosistemas de una forma más sostenible, los ecosistemas a su alrededor. Pero estoy de acuerdo en que necesitamos financiación para tener transiciones justas para las comunidades que dependen de estos recursos que se van reduciendo y que puedan hacer una transición hacia otras formas de hacer las cosas, incluyendo ser muy activos en la restauración de las ecologías dañadas. Muchas gracias y en nombre del Club de Roma estamos encantados de formar parte de estos debates. Queremos seguir siendo un socio en estas conversaciones tan importantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Samir. Gracias, Manfila. Gracias al IEM y gracias a los participantes, por supuesto. Gracias.